oye bien, ¿no? Pues nada, gracias a todos por estar aquí. Hoy vamos a hacer este acto, esta trovada oval, para dar a conocer pues lo que es el trabajo en la Marina Mercante. Y bueno, voy a presentar a los ponentes. Primero está Juan Carlos, que es el primero que hablará, que es marino de la Marina Mercante. Nos contará su testimonio personal o testimonios de cosas que ha visto, de condiciones de trabajo, de cómo se trabaja en la Marina Mercante, su experiencia. Luego tenemos a Miguel Ángel Gómez, capitán marítimo de la Autoridad Portuaria de Castellón, del puerto de Castellón. Perdón. Él también dará su experiencia respecto de lo que es el trabajo en la Marina Mercante y lo que conoce como capitán marítimo de su experiencia. Tenemos también a Albert Arrufat como representante de Estela Maris, de Castellón, ¿vale? Estela Maris, y él pues nos contará pues, que ellos tienen mucho trato directo con los marinos, porque digamos que Estela Maris es pues, esa parte, esa mano humana, ¿no? Que hace que los marinos puedan venir aquí y despejarse del barco, poder salir, entonces tienen un trato continuo con los marinos. Y luego tenemos a Charo Castellón, militante de la UAC, que dará pues la visión de parte de la UAC, que es una organización de trabajadores cristianos y cristianos, ¿no? Sobre el tema del trabajo, ¿no? Dentro de una campaña que estamos teniendo que se llama cuidar el trabajo, cuidar la vida. Pues nada, os dejo, te paso a ti la palabra, Juan Carlos. Acordaros del micro. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes. Y nada, voy a intentar contaros un poquito lo que es vivir en un barco y trabajar en la Marina Mercante. Que es muy bonito para mí, es muy bonito. Si tienes que gustar navegar, tienes que variarte un poco. Pero la verdad es que en los barcos, por lo menos yo también digo, con suerte he trabajado en empresas que nos han tratado bien, pero no siempre es así. Y se abusa mucho porque como no hay nadie que lo controle, luego hay gente que de arriba que apunta lo que quiere para cuando viene la inspección, pero que si no hace lo que dice, pues a la campaña que viene ya no vuelve. Pero por el resto, yo trabajar 8 horitas, 4 horas, 8 de descanso, 4 horas para y si tienes que hacer una cosita más grande, y te lo pagan. Y se vive muy bien, la verdad que sí, y te gusta la vida. Y luego, pues ya vamos a los abusos, pues hay gente que siempre se quiere poner un galón más en el otro a causa de romper los riñones a otra persona. No es lo que más suele pasar, pero pasa y eso no lo puede controlar nadie. Y luego, pues, los locales son muy equiparados a trabajar en tierra y dormir todos los días con tu mujer y ver a tus hijos crecer. Son muy equiparados. Y las vacaciones, el que trabaja medio año de vacaciones, pero un trabajador normal también lo tiene. También duerme los fines de semana en su casa, también tiene 31 días de vacaciones, tiene 8 días nacionales, y tal. Al final tiene 5 meses de vacaciones al año. Y ves crecer a sus hijos y eso. Y no se enfría la pareja. Y por otra parte, también los marinos también sufren mucho, imagino, como los camioneros, cualquiera que trabaje fuera de casa. Y bueno, pues. Luego están los convenios, el convenio laboral, si tienen una empresa que lo tiene, pero tampoco quieren cumplir. Yo, porque soy reivindicativo y siempre digo, no, pero esto no es así. Y digo, ustedes han leído el convenio, nada ya, pero pues, si se lo han leído ya saben que es así. Ese hombre no puede estar trabajando ahí ahora cuando están cayendo las olas y estamos trabajando, no lo puede tener usted trabajando ahí. Y bueno, aparte de que quiere terminar su campaña de 3 meses y quiere dejar un montón de trabajos hechos y luego están mal hechos y a costa de abusar del personal. Y no sé, más todo. La manutención, siempre hay un dinero digno para comer, pero también
ya llega un momento que vienen marcas blancas y no viene la cantidad de venir y el cocinero se tiene que apañar, y bueno, todo eso deberíamos de mejorarlo y no sé, tengo la forma en que se puede hacer porque es muy difícil controlar. El barco no controla a nadie, ellos rellenan sus hojas y lo que ellos rellenan es lo que va a Capitanía y eso es lo que Capitanía ve. Luego cuando hay una inspección, viene y va. Pues al que limpiar todo ese día hay que dejarlo todo brillante para que no nos ponga ningún punto negativo. Y se hace. Pero hay mucho que mejorar. Pero, y eso, pues nada, evidentemente te obligan te obligan. Tienes que hacer más trabajos o más horas de trabajo de las que, claro. Y bueno, sobre todo, bueno, no sé si los marinos españoles no nos quieren en los barcos porque no somos más reivindicativos de todo. Viene uno de Perú y viene para trabajar 6 meses y lo que quiere es cuando la ve que lo vuelven a llamar. Entonces, pues, traga lo que le digan al menos, lo hace. Y se va a estar a gusto en su casa, pues lo va a volver a llamar. No, pues ahora, si tienes que trabajar más horas, que te las paguen. Porque no entiendo, unas empresas que manejan tanto dinero, ¿cómo quieren ahorrarse las horas de trabajo de un trabajador? No entiendo. Pero mayor parte de la culpa la tienen los oficiales que quieren subirse galones, quieren demostrar trabajos a la empresa y no quieren hacerle gasto, como si lo pagaran ellos. Entonces también yo creo que estos últimos 10 años han entrado profesionales que no lo son. Profesionales que quieren subir rápido y digamos, poniéndose roja la rodilla. Haciéndole un poquito la pelota al jefe, como dice. Y te hago trabajo, sí, y no te cuesta dinero y todo eso hay que mejorar. Y bueno, pues mucho más. ¿Cuántos años hace que trabajas? ¿Y cuánto piensas trabajar? Pues me quedaron 6 años, pero luego empecé en 2011, 13 años ya. Empecé también por una crisis, la crisis del ladrillo. Tenía un restaurante, lo cerré. Me puse en un taller a soldar, el taller también tuvo que cerrar. Bueno, me puse a estudiar, pues me ayudó mi familia, porque los estudios son gratuitos. Pero tú no tienes trabajo y no estás ingresando nada. Y bueno, sí, conseguí. Cuando entré a llevar coches con sus días, vacaciones me iba a Galicia a estudiar química o gas o petróleo. Porque yo también mi meta era llegar a trabajar en petroquímicos. Y bueno, yo la verdad que he tenido suerte porque he trabajado dentro de lo que cabe, entre comillas, en empresas más que respetan mucho más. Pero cuando han empezado a venir compañeros de otros países, también he visto ¿no? Y le paran los pies. Cada uno dice, este hombre por eso le caigo mal a más de uno. Pero bueno, no me tampoco me han echado a la calle porque si saben hacer un trabajo es lo que ellos quieren también. Sobre todo en este tipo de barcos de petroquímicos, pues es más importante la posibilidad trabajo físico cuando tienes que atacar el barco, cuando está lloviendo, hace viento, y eso, pues ahí pues sufres un poquito más, pero por lo demás es un trabajo bastante, es más de controlar temperatura, ¿Y estás en máquinas? ¿De máquinas? Sí, en máquinas estuve 3 años, unos 3 días. Sí. Y ahora estaba en puente con Tenebras. Y también estuve llevando carbón,
sílice y chatarra con la bahía de Alcudia. Sí, también estaba divertido. Y es por aquí, por el Mediterráneo. Oh. Bueno, pues, no sé, si... Puedes Pues luego le preguntamos. Después preguntamos. Tenemos muchas preguntas. Hacemos eso, primero hablamos, luego hablamos. Te pongo más agua, ¿eh? Bueno, ¿me hay una pregunta? Después pasamos la Vale, palabra. pues pasamos la palabra. Vale, gracias. Pasamos la palabra a mi imagen. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, gracias por su invitación, es un placer. Yo quisiera dividir mi pequeña alocución, primero explicar cuál es el trabajo que se realiza en la capitanía y después un poquito contar mi experiencia personal. En la capitanía marítima hay un servicio especial que se dedica a la inspección de buques extranjeros. Esto lo quiero explicar un poquito. Desde que entró en vigor el convenio de trabajo marítimo en el año 2013, el convenio de trabajo marítimo se ha convertido en un pilar fundamental del transporte marítimo. A día de hoy hay más de 100 países que han ratificado este convenio. ¿Qué significa eso de que han ratificado un convenio? Significa que ese país adquiere la obligación de aplicar ese convenio. En la Unión Europea hay una asociación, vamos a decirlo así, de 27 países que forman el Paris Home. ¿Qué significa esto? El Paris Home, su objetivo es que estos 17 países aunan sus esfuerzos en la inspección de buques para controlar el cumplimiento de los convenios internacionales. Tenemos un sistema informático muy potente y todas las inspecciones que se realizan entre estos 27 países y las inspecciones que se realizan en otros países que están conectados también con nuestro sistema se reflejan ahí. Este sistema lo que hace es catalogar los buques. Va a catalogarlos según su historial, según su edad, según la compañía y según las deficiencias o detenciones que vayan teniendo con los años. Cuando un buque viene al puerto de Castellón, en nuestra aplicación nos aparece este buque es prioridad 1, nos obliga a inspeccionar ese buque. Un buque puede ser prioridad 2 y la administración puede o no puede inspeccionarlo. Y si no es prioridad, ese buque no se inspecciona. Para dar unas cifras, en el 2022, que es el último año que se ha publicado el informe del Paris Home, que ustedes pueden acceder, se detuvieron 700 buques. O sea, hay un esfuerzo muy importante por hacer que se cumplan los convenios internacionales. Si nos centramos en el convenio de trabajo marítimo, en el 2022 se registraron 5.000 deficiencias relacionadas con el convenio de trabajo marítimo. Cumplimiento de los salarios a bordo, ventilación, habitabilidad, todo aquello que engloba el convenio, que es un convenio muy ambicioso
y es un convenio que da mucha seguridad a las tripulaciones. ¿Qué ocurre si un tripulante pues está sufriendo algún tipo pues que no tiene, por ejemplo, que no se le abona el salario con regularidad, que no hay suficiente comida a bordo o las condiciones de habitabilidad del buque pues no son las que deberían ser? Ese tripulante tiene un procedimiento de quejas a bordo que va a la compañía. Si la compañía no hace las acciones para mejorar esas condiciones, el tripulante también puede denunciar a la administración marítima y nosotros inspeccionaríamos ese buque para comprobar si se cumple el convenio de trabajo marítimo. Como les decía, hay aquí en Europa 27 países. Tenemos muchísima información del historial de cada buque que entra en nuestro puerto. Eso no quiere decir que todo sea perfecto, pero sí, y ahora voy a entrar en mi parte personal. Yo llevo 16 años en la Capitanía Marítima de Castellón. Empecé a trabajar cuando Juan Andrés de Certúa, que nos acompaña, pues era capitán marítimo, y para mí fue un placer porque Juan Andrés me enseñó que hay que cuidar a las tripulaciones que hay a bordo. Yo entré sin experiencia y gracias a Juan Andrés pues estoy aquí hoy, ¿no? Nosotros, desde que hemos ejercido el puerto y control en la Capitanía de Castellón, siempre se ha cuidado mucho que la tripulación pues estuviera al día del abono de sus nóminas, que las condiciones de vida sean las correctas, y se puede decir que ha habido una evolución muy favorable desde hace 16 años hasta ahora, gracias a la presión que se realiza sobre los buques y las compañías pues que no cumplen esos convenios internacionales. También, como ya se ha dicho, pues hay buques y compañías de un alto perfil, que las condiciones de vida son muy buenas, ¿no? Estamos hablando de buques de transporte de gas, de buques quimiqueros, de buques petroleros, pero después también hay otros buques que por lo general tienen menor nivel, ¿no? Entonces, nuestros esfuerzos también se centran en aquellos buques que tienen menor nivel, en que ese convenio de trabajo marítimo, que les puedo decir que es un pilar fundamental del transporte marítimo, se cumpla. Y aunque no todo es perfecto, pero sí les puedo asegurar de que ha habido una mejoría sustancial durante todos estos años. La autoridad marítima colabora tanto con las empresas navieras, colabora con la OIT, o sea, colaboramos también en España el convenio de trabajo marítimo para emitir el certificado, porque el convenio, cuando un buque dice que cumple el convenio, ¿cómo nosotros sabemos que cumple ese convenio? Es porque se le emite un certificado a ese buque, que en teoría declara que cumple con ese convenio. En España, para emitir ese convenio, tienen que ir 3 autoridades: la Inspección de Trabajo,
el Instituto Social de la Marina y la Administración Marítima. O sea, es decir, hay una inspección muy detallada para poder emitir ese certificado. Lo que quiere decir que en Europa sí que hay un control muy fuerte, pero en otras partes del mundo desgraciadamente no es así. Y eso es lo que tratamos de evitar, que haya un trato no más favorable a aquellas personas que tenemos la suerte de vivir en Europa o en países desarrollados, de aquellas personas que son marinos pero vienen de otros países pues, menos afortunados. Si hay alguna duda, pues al final lo comentamos. Gracias. Ay, perdón. Sí, a ver, no me acuerdo la última. Sí, bueno, yo veo que hay muchas cosas que se pueden hablar. Es un mundo totalmente desconocido para mucha gente y veo que se puede tocar lo que estamos tratando desde muchos aspectos. Porque, por ejemplo, un marino pasa gran parte de su tiempo en alta mar, pero también pasa algo de su tiempo en tierra, ¿no? Cuando llega a un puerto. Entonces, desde Stella Maris simplemente actuamos en ese corto espacio de tiempo que está el marino en tierra. Stella Maris no solo es el local, sino es una iniciativa que tiene más de 100 años, que surgió en los puertos de Inglaterra porque tenían una cultura marítima mucho, bueno, por la época a lo mejor, tenían el comercio muy desarrollado en la parte marítima y surgió que desde las instituciones de inspiración católica, en nuestro caso, sirvieran a los marinos que llegaban al puerto de Glasgow o por ahí, aunque era un servicio que ya se hacía desde hace muchísimos años. Entonces nosotros solo actuamos, como veis, en un momento muy preciso y minoritario en la vida de los marinos. Pero yo creo que es importante también para que nos hagamos una idea. En el puerto de Castellón se calcula que durante el año recalan alrededor de 30.000 marinos. Si hacemos la media más o menos de más de 1.500 barcos que atracan en el puerto de Castellón, pues viene a ser unos 30.000 marinos que recalan en el puerto. Entonces, Stella Maris Castellón tiene que llegar a 30.000, tenemos un objetivo de 30.000 marinos, o sea, es un número bastante grande. Dentro del convenio marítimo, ese pilar que nos decía Miguel Ángel, el Stella Maris, lo que nosotros trabajamos, se refleja más claramente que a lo mejor anteriormente. Nosotros nos dedicamos a la parte del bienestar de los marinos, y más concretamente el bienestar en la parte de su derecho de estar en tierra firme, que como digo no es toda la vida de los marinos. El bienestar se juega en el barco, el bienestar se juega en todo esto que hemos comentado antes, de un suelo digno, de la salud en el barco. O sea, es un abanico muy grande que abarca el bienestar. Nosotros simplemente dentro de todo eso, además nos reducimos a garantizar por convenio que los marinos puedan tener un trabajo digno también, porque pueden descansar en tierra firme. Algo que es para nosotros algo tan normal como pisar suelo firme, para un marino que vive la gran parte de sus días y de su tiempo en un barco que es inestable, un barco que siempre hay ruido. El estar fuera del barco, en el convenio internacional, en la parte capítulo 4, en el número 4, que es lo nuestro, ahí nos hemos aprendido, reclamamos que los marinos puedan tener descanso, porque tienen derecho a salir de los barcos, descansar en tierra firme. Stella Maris lo que hace es colaborar a que ese derecho que tienen los marinos se pueda desarrollar lo más fácil posible. Eso lo pueden hacer en cualquier puerto. De hecho, aquí en Castellón, antes del Stella Maris, ya los marinos existían, ¿no? Bajaban, pero se movían por el Grao o por Castellón y no tenían un punto de referencia.
Estela Maris lo que hace, por un lado, es facilitarle la salida con la furgoneta, por eso voy todavía con el chaleco. Facilitamos la salida desde el barco y también visitamos el barco para ver las necesidades que tienen los marinos. Los marinos nos suelen decir: Estela Maris es importante porque sois los únicos que subís a bordo sin reclamar ninguna cuestión. Ellos van a inspeccionar y eso es obligatorio, ¿no? Y es bueno, pero les piden papeles, les piden que esté todo en orden. Y nosotros somos los únicos que vamos allí por ofrecer nuestra ayuda. No pedimos nada, sino que al revés, nosotros les ofrecemos información, ayuda y indirectamente nosotros también nos damos cuenta de las condiciones de trabajo en las que viven los marinos. Bien porque lo observamos o bien porque ellos nos cuentan qué es lo que puede pasar. Nosotros como Estela Maris no tenemos ninguna fuerza ni laboral o sindical de poder o autoridad como pueden tener ellos, pero sí que podemos advertir, podemos avisar, podemos encontrarnos situaciones y es también, en cierto modo, nuestra obligación sería de denunciar las situaciones. Normalmente nosotros trabajamos en esa parte del bienestar, como digo, que es cotidiana, de que los marinos cuando vienen aquí puedan tener su sitio de referencia y de reposo. Les informamos también de si tienen alguna necesidad donde encontrar el poder conseguir aquello que necesiten. Que puede ser desde una bicicleta, un karaoke, o puede ser un reloj o unas zapatillas para llevar a los hijos cuando lleguen a su casa. O también puede ser alguna reclamación que nosotros podemos derivar a la autoridad competente, o si se ponen enfermos, nosotros también visitamos y acompañamos a los que están en el hospital, porque ellos tienen el recurso de poder tener un hospital, una atención médica, pero el acompañar durante el día o la noche, pues procuramos nosotros el poder hacer ese seguimiento. Es importante que nosotros recojamos todo lo que ellos necesitan para poder ir construyendo lo que es este servicio de Estela Maris, que siempre es a la medida de las necesidades de los marinos. Entonces nosotros estaríamos en esa parte y nosotros siempre también intentamos dar a conocer la vida de los marinos porque también son muy desconocidos en nuestra sociedad y en la iglesia, allá donde nos movemos. La vida de los marinos está oculta, no se conoce. Sabemos que hay barcos atracados o están de fondeo allá en el fondo del mar a la playa, pero tenemos que pensar que dentro de cada barco hay personas y nosotros trabajamos por las personas que hay dentro del barco. Todo lo demás, pues hay autoridades y hay cuestiones que, en el fondo, normalmente, como nos decía Juan Carlos, se vive bien. Quien está en la mar y quien le gusta el mar se lo pasa relativamente bien, pero no deja de ser un trabajo duro porque son largos periodos de no estar en casa, es vivir donde se trabaja, vivir en condiciones duras, porque dentro de un barco, por más que queráis, nunca es tan confortable como estar en nuestra propia casa. Y es un trabajo duro. Por ejemplo, he ido a por unos marinos que son indios, o vienen de la India, la primera vez que vienen a Castellón. Ellos han estado haciendo algún servicio por el Mediterráneo, pero de aquí ahora se van a Florida. Eso supone estar un largo periodo cruzando el Atlántico con su barquito, que es un barco pequeño, que eso se debe mover más que menos, ¿no? Está en más sol, es un quimiquero, petrolero. Bueno, ellos suelen mover el aceite de palma, ¿no? En Masol se dedican a la conversión de aceite en combustible. Entonces ellos van de aquí para allá a cargar. Pues ahora se van a Florida, pues ellos no tienen miedo de irse para allá, pero imaginar un poco la situación en la que pueden vivir estos marinos. No sé, después si hay más preguntas por mi parte, aunque es más interesante lo que nos pueden decir. ¿Este no funciona? Sí, que también funciona. Bueno, esto es un lío, José, esto de hablar, pasar los papeles, que creo que los papeles me los voy a dejar ahí. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarnos y José, aquí la gente de Castellón que habéis preparado esta trovada.
Primero que todo, antes que se me olvide, deciros que ahí hay unos folletitos que os los podéis llevar, cada cual de los que estamos aquí, que no los tengáis, que explica de algún modo la campaña que en la UAC que estamos haciendo estos 2 años, que es pues cuidar el trabajo para cuidar la vida, o cuidar el trabajo y cuidar la vida. Para los que no sepáis, la UAC es un movimiento, la Hermandad Obrera de Acción Católica, es un movimiento cristiano que tiene también una proyección internacional. Y lo digo porque ahí fue donde yo conocí esta situación tan increíble, que es la situación de las personas que trabajáis en el mar. Bueno, estar sentada al lado de un capitán marítimo y al lado de un marinero, no digáis que no tiene caché. Bueno, pues el documento, en la campaña que estamos planteando, desde nuestra mirada creyente y desde pues todas las aportaciones que la Iglesia, a través de la doctrina social de la Iglesia, ha hecho, pues vamos a ver qué podemos iluminar, ¿no? de lo que habéis contado, porque para mí de verdad que es una situación excepcional y es una situación que desconozco. La primera vez que oí hablar de esto estaba en un encuentro por cerca en el Vaticano, muy cerca del Papa y de la OIT. Estaban representantes de la OIT, representantes del Sindicato Internacional, de organizaciones parecidas a Stella Maris, y cuando la persona que estaba allí empezó a contar los datos, que no lo habéis dicho y no quiero decirlo porque igual me voy por las nubes, la cantidad de personas que están trabajando en el mar, yo no sé cuánto dijo, 2 millones, ¿no? Era. Yo de repente decía, mira, pues por aquí era por Roma, por toda la península itálica, están pasando, ¿no? Imaginad que hay 2 millones de personas rodando por todo el mundo, metidas en barcos grandes o pequeñitos. Pues a mí aquello me impactó, la verdad, porque lo primero que veo y por lo que también hemos planteado en la OAC y la Iglesia está planteando permanentemente es que hay cantidad de trabajos no visibilizados que están hechos por personas como vosotros y que además son necesarios. Como en la pandemia descubrimos mucho lo de los trabajos esenciales, pero es que fijaros tú lo que están haciendo, transportan aceite de palma de un lado para otro, cosas que seguramente son necesarias para nuestra vida cotidiana y lo invisibilizado que está este trabajo, ¿no? Y estos empleos. Entonces, pues lo importante que es realmente que tomemos conciencia de la necesidad y quién hay detrás de estos trabajos. Sois personas que de verdad que a veces yo lo admiro porque no sé si sería capaz de pasar 6 meses en un barco, como dice Albert, ¿no? Que funciona. También quería aportaros algún elemento de las condiciones que además el Papa Francisco y la doctrina social de la Iglesia permanentemente estamos diciendo, ¿no? Y que también en la campaña lo planteamos. Hemos dicho que para cuidar la vida necesitamos hacer como 3 cosas, ¿no? Cuidar a los trabajadores, cuidar a la sociedad y cuidar el planeta. Luego yo tengo una pregunta de sobre cómo los barcos cuidan el planeta. Entonces, ¿cómo, no? Pues esas 3 cosas nos parece que son muy importantes, ¿no? ¿Qué significa cuidar a los trabajadores? Digo trabajadores porque no sé si mujeres hay muchas. ¿Sí? Bueno, vale. Pero poquitas, ¿no? Para esta realidad poquita. Bueno, pues lo importante es la seguridad, ¿no? Promover la seguridad. Bueno, nosotros aquí fuisteis testigos del accidente que hubo, ¿no? Que fue tan, pues que nos impactó tanto a vosotros, me imagino que estáis aquí al lado y a la gente que estábamos alrededor. Pues claro, la importancia que tiene promover el cuidado y la seguridad y la salud en el trabajo. Y me imagino que en este espacio de trabajo es fundamental, ¿no? Porque además no solamente la salud de mientras vas el barco, porque estar 6 meses en alta mar sin toda esa red, pues yo creo que la salud psicológica en estas situaciones también tiene que resentirse en algún momento. Entonces, pues son espacios de trabajo que me alegro mucho de escuchar lo del Convenio Internacional, ¿no? Que tendrán que proteger la salud física y la salud psicológica de eso, ¿no? Y además que sea un empleo digno que respete los derechos de los trabajadores. Y habéis ido contando cosas, ¿no? Pero pues efectivamente igual tenemos situaciones en las que ese respeto o claro, lo difícil que tiene que ser en un barco que no hay, ¿no? Porque aquí tienes una obra y la obra va a un inspector y lo ve, ¿no? Aquí estáis vosotros que cuando llega un barco, y mientras tanto, que hay en medio del océano, ¿cómo se cuida, ¿no? ¿Cómo se cuidan los derechos laborales de las personas que están ahí en ese espacio físico viviendo y trabajando? Bueno, pues eso también es un tema que nos preocupa mucho y que preocupa, ¿no? a la Iglesia.
El otro tema es el salario suficiente. Habéis dicho que, bueno, has dicho clases, ¿no? Dice, hay algunos que efectivamente vivimos en barcos o trabajamos en barcos quimiqueros, habéis dicho. Esa palabra es la primera vez que la he oído, ¿no? O sea, que me imagino que son productos químicos, ¿no? Bueno, pues claro, imaginaros, estáis encima de espacios donde lo que hay, ¿no? Debajo, además puede ser de alta combustión. Bueno, pues el hecho de tener un salario suficiente para vivir, ¿no? Para vivir, pues siempre decimos en la doctrina social de la Iglesia, y el Papa lo recalca mucho, que el salario no solamente es para que viva la persona que trabaja, sino que sea un salario suficiente para que viva toda la familia que dejáis en esos, ¿no? Los lugares de donde, pues bueno, eso es importante, ¿no? Y luego también todo el tema de participar, no sé, pues has hablado de la negociación colectiva, ¿no? Que se respeten derechos laborales como la negociación colectiva, las condiciones de trabajo, no sé, el derecho a huelga. Bueno, ya vimos cómo en el estrecho por allí, de repente, ¿no? Los barcos se pusieron ahí cuando, ¿cómo era? Que de allá de los Emiratos, no me acuerdo ahora, ¿no? Y que hubo ahí unas cuantas huelgas que hicieron que se truncara todo el circuito internacional de productos. Bueno, pues tener derecho a la negociación colectiva, a unas condiciones de trabajo, al tema de la huelga, al tema de participar, no sé si participáis en la vida de la empresa, porque claro, es una empresa muy especial, ¿no? Y las hay, serán empresas, grandes empresas, petroleras o químicas o que tienen que transportar. Bueno, pues cómo es esa cultura de la empresa donde trabajáis, pero eso es un elemento que efectivamente nos planteamos porque son derechos, ¿no? El tema del derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, a las prestaciones sociales a lo largo de la vida. Yo imagino que os jubiléis a los 65 y luego tenéis protección. Bueno, pues son cosas, ¿no? Que las dejo aquí porque os estaba escuchando hablar cuando he dicho, no, que yo no sé si me jubilaré ya, le has dicho así un poco. Bueno, pues el derecho, todos esos derechos, ¿no? A la jubilación tan importante en estos espacios de trabajo, lo necesario que es, ¿no? Entonces, ahí son algunas cositas que entendemos que sería cuidar a los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Pero por otro lado también vemos que el trabajo tiene que cuidar a la sociedad, ¿no? Garantizar que todas las personas aportan sus capacidades para trabajar, ¿no? Que además realizamos trabajos que son dignos, ¿no? No sé, yo creo, no sé, que no será lo mismo transportar pues elementos que son esenciales a la vida, no sé si os ha ocurrido una vez, que transportar armas, ¿no? Es decir, claro, entonces que efectivamente, o sea, cómo es, ¿no? Ese trabajo y que lo que transportemos, ¿no? O todo lo que eso que sea digno para la vida. Me imagino que eso también es muy importante en el espacio de trabajo en el que estáis, ¿no? Y también el tema de que, no sé cómo está vuestro sector, si es un sector que realmente es un trabajo que provoca situaciones de exclusión que hay dentro de las situaciones de los trabajadores de la marina mercante. Veo que muchas veces hay situaciones de mucha exclusión, ¿no? De barcos, situaciones, nos lo has dicho, en los países del sur, en otros países, en otros lugares del mundo, pues que las condiciones de trabajo no son las que tendrían que ser, ¿no? Pues una sociedad en la que efectivamente tiene empleos de estas características, pues no es una sociedad que sea inclusiva y que viva dignamente, ¿no? Y el tema de la importancia de cuidar los empleos como el vuestro, ¿no? Cuidar las personas que se dedican al cuidado de las personas, a la limpieza, al hogar, a la producción de distribución de alimentos que son para la vida, ¿no? Pues bueno, eso nos parece también que es un elemento fundamental de cuidar el trabajo, ¿no? Y cuidar un trabajo que posibilite la vida familiar, ¿no? Porque la familia es fundamental en nuestra sociedad. Luego pues, también podemos dialogar de eso, ¿no? ¿Cómo vuestro trabajo realmente posibilita la vida familiar, ¿no? Esa conciliación, ¿cómo hacéis desde ahí? Porque, desde luego, desde nuestra perspectiva, un trabajo con derechos y un trabajo digno tendría que ser aquel que respete esa vida familiar, ¿no? Pues, ¿cómo lo hacéis para que realmente eso se pueda producir, ¿no? A mí me parecería muy importante también escucharlo, ¿no? Y luego, para que esta sociedad efectivamente avance y sea una sociedad que cuide, pues también necesitamos a veces
prácticas de consumo. A vosotros no os dirán eso de que hoy estáis aquí, pero quiero que dentro de 3 días estéis allí porque necesitamos una materia prima. ¿Eso os lo dicen? Bueno, Lo digo porque nos pasa con Amazon, ¿no? Con empresas de estas que de repente las personas necesitamos todo para allá. No sé cómo ocurre con vosotros esos consumos tan a veces esas prácticas de consumo que hacen que de la vida de las personas no sea una vida digna, ¿vale? Entonces, bueno, y luego ya para acabar, un trabajo que cuide la casa común, ¿no? Hay sectores productivos que a veces no cuidan la casa común. Lo hemos visto, a veces estamos en una situación de transición, pues que tenemos que ver cómo se va a producir esta transición ecológica. Yo no sé, vuestro sector es tan específico, ¿no? Que de verdad que es un elemento que a mí me llama mucho la atención, ¿no? No es lo mismo, decíamos, producir alimentos, ¿no? Que producir alimentos de una manera pues, que no sea sostenible, o producir o tener a los animales una industria ganadera que sea pues, a lo bestia, ¿no? Que no sea una industria sostenible. Bueno, pues eso, ¿cómo lo vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo vamos a transformar ese tipo de modelos productivos que realmente sean modelos que cuiden a las personas y cuiden al planeta y cuiden a la sociedad, ¿no? Entonces, tenemos a veces hábitos de consumo que nos dañan especialmente a la vida de las personas y a la vida de nuestra sociedad. Y bueno, pues de ahí que la importancia de que tenemos que avanzar cuidando el trabajo, cuidando esa dignidad del trabajo y cuidando también esa casa común en la que vivimos. Entonces, bueno, pues aquí nos lanzábamos un tipo de preguntas, pero en este marco, ¿no? del trabajo que vosotros realizáis, pues un poco de, pues para qué este tipo de trabajos, ¿no? Si este trabajo nos ayuda efectivamente para avanzar, son trabajos que necesitamos y cómo tendríamos que realizarlos para que sean en condiciones dignas, si es que no lo son. Bueno, pues un poco por ahí podríamos ir luego, si queréis, en el diálogo, ¿no? Y una cosa que nos parece importante es que, bueno, pues que en esa experiencia de visibilizar el trabajo, ¿no? De que estos trabajos, la importancia que tiene que las personas los conozcamos, que sepamos quién hay detrás, pues que efectivamente entendemos que el trabajo es digno porque lo realiza una persona, ¿no? Y detrás de ese barco, detrás de ese buque, detrás de todas esas situaciones, habéis personas desde el cocinero, ¿no? Que está ahí, hasta quien está vigilando las temperaturas, como tú dices, para que aquello no pete. Bueno, pues ahí hay personas que dejan su vida, muchos meses de su vida, en alta mar. Bueno, pues por el hecho de que eso es una persona quien realiza, pues entendemos que la dignidad del trabajo es fundamental en nuestra sociedad. Y bueno, pues yo no quería extenderme más que esas reflexiones, ¿vale? Sí, tenemos aquí un experto de la casa. Sí, simplemente por dar el 90% de las mercancías que se mueven en el mundo se mueven por el transporte marítimo. El 90%, 2 millones de personas. Si se parase eso, y la prueba es que con la pandemia los marinos se quedaron todos en el barco porque no les dejaban desembarcar. En muchos países han estado años sin dejarles desembarcar, vamos hasta el 2022, sin posibilidades, y algunos tripulantes han llegado a estar hasta 2 años a bordo de un barco sin poder volver a su casa a cuenta de las consecuencias de la pandemia. Pero no se paró el mundo porque no se pararon los barcos, porque los barcos estaban funcionando. El 90% de lo que se mueve va por mar. Imaginaros lo que podría pasar en este mundo, que tenemos la fábrica en China y que dependemos de China, como quien dice, para cantidad de cosas. Pues esos tienen que hacer una idea de cómo está el tema. Yo, que hace 50 años empecé a navegar y ya, bueno, y he pasado por las mías también, yo estoy convencido que entonces estaban mejor las cosas que ahora. En el sector marítimo yo creo que estaban mejor, por lo menos había, no sé, un cierto respeto. Hoy en día yo creo que eso se ha perdido mucho. La labor del convenio y de las
que las inspecciones a los barcos es fundamental. Porque bueno, yo tuve la oportunidad y la aproveché desde el principio. En cuanto pude, fui a barcos extranjeros, porque aquí en España los armadores desde luego no eran de fiar. Creo que siguen siendo de poco fiar. Y me fui pues, con compañías americanas y compañías noruegas. Hasta que regresé y me quedé en tierra, al principio como inspector, luego como capitán marítimo. Pero lo que puedo decir es que bueno, he estado en buenas compañías, y esas compañías de luego tenían claro que quienes manejan los barcos somos los trabajadores y hay que cuidarlos. Y si haces empresa, o sea, si los cuidas bien, les exiges, pero los cuidas bien, esa gente responderá. Y normalmente responde. Siempre hay casos, bueno, pues de gente que no está conforme con nada, pero desde luego no es una profesión común, no está conforme con nada. Enseguida te cansas. Enseguida te cansas. Yo he tenido la desgracia de ver pues, enfermos mentales muy serios. O sea, de delirium tremens, o sea, por alcoholismo, hasta gente que siendo buenas personas y trabajadores de golpe y porrazo, pues decían hasta aquí, y a partir de ahí no se atrevían a nada. O sea, encerrarse en el camarote y tener que pues eso, acabar en la clínica, porque desembarcaba en la clínica porque no lo aguantaba. No todo el mundo es capaz de mentalizarse, porque va a hacer una campaña en 6 meses y que en 6 meses no va a pisar. Cuando yo estaba en petróleo, yo estaba en paseos toda mi vida, pues prácticamente no he tocado tierra. Ha habido campañas enteras que no he tocado tierra para nada. Pero bueno, era una cuestión de mentalizarse. También era cierto que bueno, las compañías que yo andaba, pues teníamos nuestro gimnasio, teníamos nuestra piscina, teníamos una serie de condiciones que te permitían, digamos, relajarte, olvidarte. Pero es cierto que hay gente que no lo soporta. No sé qué más decir. Una pregunta que ha lanzado un poco Charo es si contaminan los barcos o no. Y eso sabes tú bastante. Más sabe de... Cuando Andrés ha estado trabajando en eso, una respuesta breve, por decir que si contaminan o no, porque mala prensa sí que tienen, al menos que ¿Quién no contamina? ¿Quién no contamina esto? Hasta las vacas, que dicen que echan mucho metano. Las vacas Mucho metano. En principio, estamos peleando contra eso. O sea, ahora estoy jubilado, pero hasta hace poco estaba peleando contra eso. O sea, estaba en grupos de trabajo de la Unión Europea pues, para el control de todo eso. Que la cosa pinta mal, es cierto. Es cierto. O sea, en el año 2018, la Organización Marítima Internacional pensó como medida, digamos, provisional e inicial unas medidas para reducir la contaminación, el cambio climático que se veía venir. Y lo que pensó es que tomó una decisión inicial en el 2018 con vistas a que en el 2023, es decir, 5 años después, tomase una decisión definitiva al respecto. En el 2018 se acordó que para el 2030 había que reducir las emisiones por el transporte hasta el 40% en cuanto a emisiones, pero que con vistas a que para el 2050 se pudiese reducir el 50% de las emisiones de CO2 que emitían, o sea, de gases de efecto invernadero que los barcos emitían a la atmósfera. En el 2023, internacionalmente se ha decidido que el 100% hay que hacer la reducción para el 2050. O sea, el cambio ha sido duplicar el objetivo, porque las cosas no van tan bien como vamos. Hace 2 días, Naciones Unidas ha dicho claramente que el aumento de temperatura ya es 1,68 cuando el objetivo era 1,50 para el 2100. El objetivo de aumento de temperatura con la etapa preindustrial tenía que ser del 1,5%. Ya llevamos el 1,68%, o sea, 1,68 grados más que en la etapa preindustrial. Ahora, 2024. O sea, que esto hay que reducirlo. ¿Qué hay que reducir? Por supuesto. El objetivo está ahí. Ahora, cambiar la mentalidad de la gente, de todos nosotros, en cuestión de 30 años, yo lo veo muy difícil.
O sea, que el problema no es de los barcos, sino es general, ¿no? El problema es general. Lanzas un poco el reto a todo el mundo, El problema es porque no es general. especialmente Yo una he cuestión de barcos. visto los mares, los he visto limpios. A pesar de que entonces derramábamos mucho petróleo al agua, el petróleo es biodegradable y desaparecía. Ahora los océanos están llenos de plásticos y eso no es biodegradable. Eso ha sido en los últimos 50 años, vamos, en los últimos 20 años sobre todo. ¿Por qué? Porque países que no estaban preparados han llegado a tener medios pues, para vivir mucho mejor, pero a cuenta del medio ambiente. Y toda la porquería, o sea, todos los plásticos sin reciclar han salido de ríos hacia la mar. Porque en el mar los barcos echarán algo, pero es una minimísima parte. Todo viene de tierra hacia el mar. Antes pasábamos el mar de los sargazos. Ahora ya no existe el mar de los sargazos, existe el mar de los plásticos. Pero así está el Atlántico y así está el Pacífico y así está el Índico. O sea, es que es bestial lo que hay. Yo he visto pues, ver ballenas saltar y ver tiburones y ver mantarrayas saltar y ver pues, cantidad de cosas que mis hijos desde luego no lo han visto y mis nietos por supuesto que no lo van a ver. Porque es que no existe, es que hay cantidad de cosas que ya no existen. ¿Sabes? Hemos sido una generación, vamos, que hemos acabado con el medio ambiente. Así. Y desde luego no vamos a poder, como seres humanos, no vamos a poder existir mucho más si no cuidamos lo que tenemos. O sea, el tema de la descarbonización es muy serio y va a ser muy complicado. Y nos va a suponer mucho dinero, porque hay que cambiar. O sea, hoy por hoy, el manejar un barco sin emisiones de gases de efecto invernadero pues supone como 6 veces lo que supone manejar fuel, manejar el combustible tradicional. Petróleo que estamos usando. Hay que invertir en todo eso. Hay que invertir. O sea, hay que producir. Tecnología la hay. Hoy por hoy la hay. Es cuestión pues, de desarrollo, y eso va a significar por muchos miles de millones pues, para invertir y hacer ese cambio. Bueno, va a haber que hacerlo. La Unión Europea ya ha dado el primer paso, la Organización Marítima Internacional también. Ahora, hay partidos que se oponen a eso. Y aquí tenemos las elecciones europeas. Pues habrá que decidir, pero hay gente que ya se está planteando que es que el Pacto Verde Europeo es una desgracia. Pues como no cumplamos el Pacto Verde Europeo, vamos a míos. Y somos los punteros, digamos, en el mundo, porque el resto viene muy por detrás. Y hay países que lo van a pasar mal, pero hay países que van a desaparecer por el aumento del cambio, o sea, del nivel del mar, por el cambio climático, que van a desaparecer literalmente. Eso lo están diciendo los científicos, si no se les quiere hacer caso, pues vamos a ver. Bueno, gracias por vuestras intervenciones, porque la verdad es que es una realidad laboral que desconocemos muchísimo. Es uno de esos trabajos invisibles, ¿no? Pero yo quería haceros dos preguntas. Una, habéis dicho que es muy distinto según de qué país sea el barco, las condiciones en las que se trabaja. Y en ese sentido quería que comentarais, si conocéis, un problema que, bueno, por lo que yo he podido leer, es muy serio, que es el de las banderas de conveniencia. El hecho de que, bueno, según un informe que leí el otro día, casi el 50% de la flota mundial tiene banderas de conveniencia, es decir, son barcos de países sin control, de países sin exigencias, de países... Bueno, que comentarais un poco cómo veis que influye eso en las condiciones de trabajo en la marina. Y por otra parte está Albert, me gustaría que, por la relación que vosotros tenéis con los marinos que llegan aquí a Castellón, ¿qué os cuentan de su trabajo? Ya sé que es una pregunta así muy genérica, pero si me pudieras dar 2 pinceladas de qué dicen de sus condiciones de trabajo. Bueno, yo le quería responder acerca de las banderas de conveniencia. El término bandera de conveniencia puede llevar a equívoco. ¿Por qué? Porque se está catalogando a banderas que tienen muchos buques en su registro
en su registro. Llamo registro como cuando nosotros matriculamos un coche, pues los buques también tienen una matrícula y tienen un país donde se han matriculado. Hay banderas que se las denominan de conveniencia, pero eso no quiere indicar que el buque sea un buque subestándar, lo que nosotros llamamos un buque subestándar. Podemos encontrar buques matriculados en esos registros, que son buques de compañías muy buenas, buques técnicamente muy buenos y donde las tripulaciones pues tienen un salario y un nivel de vida pues muy bueno. Como les decía antes, si entran en la página del Paris MOU, nuestra asociación va a catalogar las banderas por otro sistema, que yo creo que este sistema da mayor reflejo de la calidad del buque, es decir, y de la bandera en la que está registrado. No sé si ha oído hablar de banderas de lista blanca, banderas de lista gris y banderas de lista negra. Esas banderas han sido catalogadas así por un factor de riesgo de los buques que se han inspeccionado. Es decir, todo el historial de los buques que están registrados en esa bandera se ha estudiado y las hemos catalogado así. Si en el puerto de Castellón nos entran buques con bandera negra, a nosotros se nos enciende una alerta en nuestro sistema. Ese buque para nosotros será prioritario. Por eso le digo que esas banderas de conveniencia, muchas veces un armador registra sus buques en esas banderas no por eludirlas o para hacer que la tripulación tenga peores condiciones de vida, sino porque tienen una gestión más rápida. Y después está el tema económico, ¿no? Que es otro tema. Pero a lo que a nosotros nos interesa, que es el nivel de vida que tiene la tripulación a bordo, hay buques de banderas de conveniencia con un nivel muy bueno y hay otros que no es así. Pero no es un indicador fiable. Es un tema más periodístico que otra cosa. Sí, ahora la segunda pregunta era lo de qué nos cuentan los marinos. Los marinos del trabajo les preguntamos nosotros para que nos cuenten. Ellos normalmente no hablan de sus condiciones laborales, sobre todo nos enteramos más en casos extraordinarios como cuando el naufragio, ¿no? En el naufragio ahí sí que entraba todo y se tuvo que poner las cartas boca arriba de cómo estaba la gente. Entonces, en un mismo barco nos dimos cuenta que hay gente que cobra más, otros cobran menos y otros que cobran nada, o poco. Había en la misma tripulación del naufragio, los indios cobraban en especie no, en efectivo, perdón, y lo perdieron con el barco, ¿no? Pues sí, ellos tenían su dinero en la taquilla y el barco se hundió y perdieron su sueldo. Otros, los turcos, seguramente habrían cobrado y lo tenían en el banco. Los oficiales, pues, cobran más. Entonces, dentro del barco, luego a lo mejor Juan Carlos puede decir, dentro del mismo barco hay muchas categorías. Entonces les tenemos que preguntar, ¿qué tal? ¿Tú qué oficio haces en el barco? ¿Qué tal estás? Porque en el mismo barco hay de todo. Y en el naufragio, pues vimos que ahí se hace una negociación con el seguro, que no es igual para todos,
a unos se les manda a casa con unas condiciones más favorables, a otros se les manda, a lo mejor les querían mandar sin cobrar nada, porque les debían algún mes de retraso. Se hundió el barco y dijeron, pues aquí no hay trabajo, o sea, no hay lugar de trabajo, pues no se les da nada. Entonces ITF negoció para que sí, que se les pudiera retribuir el máximo, porque sí que habían estado trabajando. Entonces ahí sí que se ponen las cartas boca arriba y vemos que hay situaciones realmente flagrantes de desigualdades, pero no es lo normal. Yo creo que según el país de origen donde les hayan hecho el contrato se cobra más o menos. Entonces es un lío. Yo no sé daros cifras, pero sí que veo que cuando vienen los marinos, si les preguntamos nos cuentan algo, pero no suelen explicar demasiado sus condiciones. A lo sumo dicen que están bien, ¿no? Puede haber alguno que diga que esté en malas condiciones, pues se le pone en contacto con ITF, o él mismo puede hacer sus reclamaciones a través de los cauces normales, que eso ya se encarga la administración de hacerlo y no hay ningún problema teóricamente. Yo quería aprovechar, ya que Albert pues, ha hecho referencia al accidente, no puedo dejar pasar la oportunidad, como ya he hecho en alguna ocasión, de dar a Estela Maris las gracias, porque en ese hecho tan desgraciado Estela Maris fue fundamental para ayudar a la tripulación, que se quedó sin nada, pero sin nada literal, y no solo la ayudó con ropa, con comida, dándole un sitio donde poder estar, sino yo creo que algo más importante, sino también la ayuda psicológica, el estar con ellos, el ayudarles, pues también, no solamente en el accidente, este mes de febrero tuvimos un incendio de un pesquero muy cerca del puerto de Castellón, que a lo mejor ustedes lo pudieron leer por la prensa, y hubo un tripulante joven, pues que también se quedó sin nada. Y yo, pues la confianza que me da Albert, pues llamé a Albert, y Albert, como siempre, pues está encantado de poder ayudarle y le ayudó. Y yo creo que eso es muy importante. Algo que introdujo el convenio de trabajo marítimo, y que es muy importante, es que obliga al armador a tener una garantía financiera para la repatriación de la tripulación. Es decir, el armador está obligado a repatriar a la tripulación a su lugar de origen. Ya les he comentado antes que el convenio ha sido un antes y un después, porque también obliga a tener un centro en tierra, como ya ha explicado Albert. Entonces, esa obligación de que el armador tiene que repatriar a la tripulación, que anteriormente pues no existía, y como bien ha dicho Juan Andrés, pues hemos tenido casos de tripulaciones que han estado largos periodos encerrados en un buque sin poder retornar a sus casas. Sí, un poco por incidir en lo que estáis planteando del convenio. Se supone que el convenio es un paraguas bajo el cual hay una serie de buques que son de ciertos países que están protegidos. Pero esa protección, ¿a cuántos países o a cuántos buques de qué países? Porque claro, imagino que igual hay una gran mayoría de buques que no corresponden o no están dentro de lo que sería ese convenio, ¿no? Un poco que nos explicaréis esto, porque claro, al no conocer no sabemos si esto es un paraguas que protege a mucha gente de la marina mercante o no.
Pues es una pregunta muy buena. Como les he dicho antes, actualmente hay más de 100 países que han ratificado el convenio de trabajo marítimo. Eso significa que esos países obligan a los barcos que tienen registrados a cumplir ese convenio. Lo que usted dice, si un buque que no ha ratificado el convenio, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con ese buque? Nosotros, como autoridad marítima, no podemos poner una deficiencia bajo el convenio, pero sí tenemos otros mecanismos, y hay un mecanismo del trato no más favorable. Es decir, que si un país no ha ratificado un convenio, nosotros no actuamos bajo el paraguas de ese convenio, pero no le permitimos que la tripulación que está en ese buque esté con unas condiciones inferiores a las que establece el convenio. O sea, ya utilizaremos otro mecanismo, porque lo bueno que tiene el transporte marítimo es que es el único medio de transporte que tiene convenios internacionales que afectan a todo el mundo. Ningún medio de transporte, ni el aéreo, ni el ferrocarril, ni el terrestre, tiene la cantidad de normativa internacional que tiene el transporte marítimo. También normativa en cuanto a prevención de la contaminación. Como ya ha explicado Juan Andrés, también tenemos otro convenio internacional, que a lo mejor lo hago olvidar hablar, el convenio MARPOL, que es otro de los pilares sobre los que se cimienta el transporte marítimo. Y es un convenio muy estricto de prevención de la contaminación. Es decir, el transporte marítimo tiene una cantidad de normativa y de convenios que nos permiten actuar sobre esos buques que intentan bordear la línea. Sí, simplemente por dar algún dato para que, continuando con lo que decía mi abuela. En el mundo hay más o menos 106.000 barcos mayores de 100 gentes, es decir, 100 gentes es un barquito pequeño, es que un poco más. Y hay 106.000 barcos. Pero realmente que se dediquen al transporte marítimo internacional andan sobre los 60.000 barcos. Esos 60.000 barcos pueden ser de cualquier bandera. Mientras están en un puerto, esos barcos van a estar sometidos a los convenios internacionales. Es decir, aunque su país no haya ratificado, a España les va a obligar porque aquí en España están vivos los convenios internacionales. O sea, todos los países que firman convenios internacionales de la Organización Marítima Internacional están obligados a inspeccionar barcos extranjeros precisamente porque muchas veces sabemos que esas banderas típicas de conveniencia que se habla normalmente no tienen capacidad como para controlar sus propios barcos. Lo cual no quiere decir, el tema de las banderas de conveniencia es un término más o menos periodístico. No es en realidad. Yo he estado mayoritariamente navegando bajo banderas de conveniencia oficialmente y sin embargo he estado en muy buenas compañías que ya hubiesen querido muchos marinos españoles haber podido navegar en esos barcos. Lo digo porque aunque tu bandera, o sea, la bandera del barco, que es la que tiene la obligación de controlar ese barco y que sus certificados, o sea, comprobar que efectivamente cumple con la normativa internacional, aunque no lo realice ese estado de bandera, el estado rector del puerto, es decir, cuando viene un barco aquí al puerto de Castellón, el estado rector que es de España le va a inspeccionar y sobre todo precisamente a esos que incumplen la normativa internacional. Le va a inspeccionar y le va a exigir el cumplimiento, entre ellos el convenio de trabajo marítimo. Ese es uno de los fundamentales, igual que el MARPOL, igual que el de seguridad de la vida humana en la mar, que son los convenios bases
y que están regidos por la Organización Marítima Internacional, que como él ha dicho, el resto de los transportes no ha conseguido unificar toda la legislación a nivel mundial. Un dato más. En Europa, el año pasado se hicieron unas 12.000 inspecciones a buques. De esas 12.000, unas 1.500 la hizo España. Es decir, España es el país de la Unión Europea que más inspecciones hace a buques extranjeros. Eso es, no podemos ponernos esa medalla porque hacemos un esfuerzo muy importante. En el puerto de Castellón, lo que les comentaba antes, haciendo mucho esfuerzo, ningún buque con prioridad 1, es decir, de los que estamos obligados a inspeccionar, se va del puerto de Castellón sin ser inspeccionado. Y eso, pues, aunque es un esfuerzo porque hay que hacer inspecciones un sábado, un domingo, a horas que no son de un trabajo normal, ¿no? Pero se hace ese esfuerzo para que de verdad tengamos la seguridad de que, sobre todo, las tripulaciones que hay a bordo pues tengan una vida digna y el barco sea seguro para trabajar. Quería decir una cosa, que dentro de la cadena, yo, por lo que la experiencia nos ha dado, la parte más frágil es los trabajadores, los marinos, porque decíamos, ¿qué llevan en el barco? El marino no lo sabe. ¿Tú sabes lo que se lleva en el barco? Un poquito, pero dentro de un contenedor puede haber de todo. Si hay armas, pues el marino no sabe nada normalmente de lo que lleva el barco. Son las empresas, es el comercio mundial el que habría que vigilar, ¿no? Porque nos dicen los marinos, aquí hemos traído patatas y nos hemos llevado patatas, o tierra, aquí traemos tierra y nos llevamos tierra, aquí traen naranja y se llevan naranja. Pero el comercio está loco. Eso a lo mejor y cada vez más, ¿no? Pero el eslabón más débil siempre es el trabajador que no tiene la seguridad que tienen las grandes empresas, los armadores, o sea, siempre, bueno, como en todas partes, ¿no? Eso también nos damos cuenta. Hoy en día, con los medios que hay, no te voy a decir que no hay excepciones, pero la norma es que se sepa lo que transporta un barco. Se sabe. Pero el marinero... El marinero no, el primer oficial, el capitán, o sea, lo conoce. Otra cosa es el marinero probablemente igual no. Va a su faena y está. Si no es algo que lo puedes tú podemos ver, observar, si es tierra o es carbón o si es gas o gasolina, ¿no? Pero eso de que transportan naranjas, tres paquitas de naranjas, eso ha sido siempre así. Si tiene tres camiones de fruta o lo que sea, pues tampoco Bueno, Una pregunta. vamos a dejar una pregunta más Una. y ya está, porque se nos va a hacer... Yo tengo curiosidad. Espera. Ah, vale. No se graba. Tengo curiosidad por saber cómo es un día normal de un marinero. Juan Carlos. muy normal. Juan Carlos, En alta mar o en alta mar. Bueno, pues un día normal, si tienes la guardia de las 8 de la mañana, te levantas a las 7, desayunas, si pillas la puesta de sol la ves, el amanecer, y te pones a trabajar, pues según si estás navegando tienes que trabajar de timón o tienes que hacer un mantenimiento en la cubierta o hasta las 12 del mediodía. A las 12 del mediodía pues te duchas y vas a comer o te tomas el aperitivo y comes más tarde. Tienes 4 horas de guardia, de vez en cuando te vas a tomarte un cafelito porque no es tampoco que estás ahí, somos mucha gente la que estamos en el puente de mando o en la cubierta, ¿no? De hecho siempre está, que se llama el coffee time, que si entras a las 8, pues a las 10 de la mañana pues ya paras 20 minutos el cocinero prepara unos bocadillos
Y nada, el resto ya acabas tu guardia, si ya llevas el ordenador y puedes ver películas, pero tienes libros para leer, o te quedas una noche charla con los compañeros, o a mí me gustan las pulseras, hago pulseras, me entretengo. Sí. Y bueno, ya y coge la próxima guardia y más o menos ya pues el domingo. Es muy tranquila la vida. Si el mar está plano, Sí, si no está plano el mar, pues ya un poquito más intranquila, pero... Que cada vez el mar está sí, peor, ¿no? pero no, pero el cuerpo se acostumbra. El cuerpo se acostumbra. Estás ya unas horas, ya... Normalmente para los marinos el navegar, el estar fuera, es cuando se está tranquilo. Cuando vienen los problemas normalmente vienen en puerto, Sí. no están en la mar. Otra cosa, como capitán os puedo decir que la persona más importante del barco es el cocinero. Si tienes un buen cocinero, la gente está tranquila, la gente está de acuerdo y hay una mayor cordialidad entre todos. Como tengas mal cocinero, Sí, ya la gente no está tan contenta ya. Bueno, pues nada, gracias a los ponentes y yo creo que hemos aprendido muchas cosas. Voy a estar más rato aquí. Os voy a entregar un cuadernillo de cuidar la vida de Hogar. Nada. Gracias. Vamos a tomar un pequeño picoteo, ¿vale? Y así podemos hablar un poco más, ¿vale? Muy bien.